¿Cómo estás? Buenas, buenas Samu, Que buenas señores. estábamos en un directo que divemos o tuvimos en Argentina con ese equipo de hockey, del telecable hockey Sisión, que en un mes, en 3 horas y media, disputa esa Copa Intercontinental y queríamos en esta tarde deportiva anunciamos en nuestras redes sociales contactar con Argentina que nos parecía importante, pero teníamos eso, anunciamos a la siguiente en las redes sociales que güey teníamos tú y yo otra de estas sesiones tan guapes que entamamos fai unes selmanes que era hacer un repás a etapas mítiques de ciclismo en Asturias, ¿no? En este caso, güey, vamos a hablar de la etapa mítica, bueno, vamos a poner cachinos, Marce, de finales nos llagos de Cuadonga, ¿no? Que hay una etapa siempre muy mítica, suele ponerse con el Fitu primero, el mirador del Fitu. ¿Qué nos cuentes de que vamos a ver eso, desde el año, vamos a ver la del 83, 85, 92, 96, pero bueno, la gente que se asuste que no vamos a poner cachinos y vamos a ir explicando qué hielo que ha sucedido, pero ¿cómo agarró ese mito, ese final de Covadonga, Marce? La verdad es que Lagos tarda en estrenarse en la Vuelta ¿Mm? bastante tiempo, porque la Vuelta a España data del año 35. Bueno, tuvo ahí unos cuantos años que no salió adelante, la Guerra Civil, luego la Segunda Guerra Mundial, un poco de crisis ahí, y luego ya 55 ya agarra y arranca ya con todo. Y la verdad es que la montaña, las llegadas en alto cuesta bastante verlas en la Vuelta a España. En los 70 a ver ahí en Arrate, en el Aranco, la que gana Fuente en el 74. Y Sí. luego ya a partir de eso, de los 80, ya empieza a ver finales. Unipuli empieza a buscar ahí finales en alto, en la Nevada. Y es cuando se estrena esta de Lagos, del 83, que coge mucha publicidad, mucha repercusión, porque ya la Vuelta que viene a correr y no, que ya el número uno de aquel momento. Aquel Y el francés, Pogacar sí, sí, de aquella. aquel francés que ganaba todo, Bernay no, sí, que era Y esta que vamos a poner ahora, vamos a poner como siempre un cachín pequeñín de cómo fue porque ya emocionante, ¿no? Vamos a poner un cachinos, además como está Pedro González, el que desgraciadamente finó, y era como la voz del ciclismo a nivel estatal, pero vamos a poner cachinos porque esta que vamos a entamar, porque digo, vamos a poner el final en el 83, el final en el 85, el final en el 92 y en el 96, por de ellas circunstancias que vamos a ir explicando, Marce, pero en esta del 83, 1983, date cuenta que el otro día hablábamos del Naranco, que entrenábamos esta sección que tan guapo que vamos a ir desarrollando poco a poco, Marce, que lleguemos cada vegada más atrás, ¿no? El año 83 estamos hablando eso, muchísimos años, que se 40 años, 41 años que se retransmitía, y yo creo que esta del 83, esta primer vegada que se llega a los llagos de Cuadonga, yo creo que agarra mucha celebridad por el tema que hay una de las primeras retransmisiones en televisión, ¿no? Sí, la primera vuelta a España que va a retransmitirse en directo. Uh -huh. Entonces, esa llegada a Lagos, esos paisajes y la verdad es que Lagos es una subida guapísima. Entonces, Claro, eso de ver en la tele y los corredores, el tipo de corredor que viene a correr esa vuelta, pues coge mucha repercusión, mucha publicidad ahí, toma la eso. subida a Lagos. Claro, vamos a ver si te parece, vamos a poner ya, vámonoslo aquí parado y vamos a poner el audio, como siempre hacemos, el audio original, después eso, como no vamos a poner las 4 etapas íntegras, vamos a ir adelantando, vas indicándonos, Marce, y vamos a poner, esto estamos viendo 41 años atrás, con todas las dificultades técnicas, hay una imagen, bueno, no se ve muy bien, después ya les que veamos del 85, sobre todo 92 y 96, va a verse muy bien, pero lo más importante y el testimonio gráfico de cómo se transmitía y cómo se decía fai 40 años, más de 40 años, estas primeras etapas. Vamos a arrancarlo ya para que la gente está ya en pantalla, para que la gente vea cómo se retransmitía en aquella época esa primer llegada a los de Covadonga y